A lo largo de los siglos, el trono ha sido mucho más que un asiento de poder. Ha sido un símbolo de autoridad divina, de supremacía militar, y en ocasiones, un teatro del absurdo. Los imperios más grandes de la historia no siempre fueron gobernados por estrategas sabios o estadistas prudentes. Algunos fueron conducidos por personajes que desafiaron los límites de la lógica, la moral y, muchas veces, la realidad. Hoy recorreremos los caminos del delirio imperial, una travesía desde la Roma antigua hasta el África contemporánea. Serán pocos minutos para conocer a los emperadores más excéntricos de la historia. Personajes que llevaron el poder hasta el borde de la locura. Prepárate, porque esto no es una novela. Es historia, tan real como asombrosa. Empezamos en el corazón del Imperio Romano, con un nombre que ha sobrevivido siglos como sinónimo de demencia y desenfreno. Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido como Calígula, ascendió al trono en el año 37 después de Cristo, y durante los primeros meses fue adorado como un salvador. Pero lo que vino después marcaría uno de los periodos más oscuros del imperio. Calígula no solo se proclamó Dios, exigió ser adorado como tal. Mandó erigir estatuas suyas en los templos, incluyendo el Sagrado Templo de Jerusalén. Pero su acto más célebre y más ridiculizado fue nombrar a su caballo, Incitatus, como cónsul del imperio. El animal tenía establos de mármol, bebía en copas de oro y recibía invitados diplomáticos. Sin embargo, lo suyo no era solo espectáculo. También había crueldad. Calígula hacía ejecutar a quienes lo miraban a los ojos demasiado tiempo o demasiado poco. Según algunos relatos, ordenó a sus soldados recoger conchas marinas en la costa, como botín de guerra, declarando así la victoria sobre Neptuno, el dios del mar. Fue asesinado por su propia guardia a los 28 años. Lo que dejó tras de sí fue una ciudad traumatizada y una advertencia eterna. El poder sin límites puede deformar la mente más joven y prometedora. 80 años después, Roma volvería a temblar bajo la extravagancia de otro joven emperador, Marco Aurelio Antonino Augusto, conocido por todos como el Agábalo. Tenía apenas 14 años cuando fue proclamado emperador, y desde entonces su reinado fue una cadena de escándalos, excesos y provocaciones. El Agábalo era devoto del dios solar El Gabal, al que trató de imponer como deidad suprema del imperio. Sus rituales, considerados extraños y obscenos, horrorizaban a los romanos. Se vestía con túnicas femeninas, usaba maquillaje y adoptaba conductas que hoy podríamos considerar adelantadas a su tiempo, pero que en aquel contexto eran vistas como amenazas al orden tradicional. Ofrecía fortunas a quien pudiera cambiarle de sexo. Se casó con gladiadores, esclavos y hasta con un sacerdote. Organizaba banquetes con ingredientes dorados, hacía llover pétalos de rosa desde los techos. Según algunos, provocó la asfixia de varios invitados bajo aquella fragancia excesiva. Su final fue brutal. A los 18 años, él y su madre fueron asesinados por la Guardia Pretoriana. Sus cuerpos arrastrados por las calles y arrojados al río Tíber. Roma trató de borrar su nombre de los registros, pero la memoria del escándalo es más poderosa que cualquier decreto. Si hablamos de infamia imperial, hay un nombre que resuena con fuerza: Nerón Claudio César Augusto Germánico. Gobernó desde el año 54 hasta el año 68. Se ha dicho que tocó la lira mientras Roma ardía. Aunque los historiadores debaten este episodio, su obsesión por el arte está fuera de discusión. Nerón se veía a sí mismo como un artista más que como un emperador. Obligaba a los senadores a asistir a sus actuaciones de teatro, los mantenía cautivos en el público durante horas interminables. Mandó construir una estatua colosal de más de 30 metros en su honor y transformó buena parte de Roma en su residencia privada, la célebre Domus Aurea. El crimen también fue parte de su legado. Mandó asesinar a su madre, Agripina, a su esposa, Popea, y a todo aquel que se atreviera a hacerle sombra. Persiguió a los cristianos con crueldad, culpándolos del incendio que él mismo pudo haber causado. Finalmente, acorralado por sus enemigos, se refugió en una villa. Herido por el miedo y el abandono, se suicidó a los 30 años. Según la tradición, sus últimas palabras fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». De Roma viajamos ahora a la China imperial. Allí encontramos al emperador Zhou Zhao, más conocido como el emperador Zende de la dinastía Ming. Zende no mostraba interés alguno en gobernar. Prefería dedicarse a la caza, los disfraces y los juegos de guerra.
Se disfrazaba de comerciante o ladrón, salía en secreto de la ciudad prohibida y jugaba a vivir otras vidas. Inventó una identidad falsa, la del general Zhuzhou, y se otorgaba a sí mismo títulos y recompensas por misiones inventadas. Mandó construir una oficina imperial para leones y otros animales salvajes, a los que trataba como miembros de su corte. Mientras tanto, los asuntos del imperio quedaban en manos de ministros frustrados que veían cómo el país era gobernado por un niño caprichoso con poder absoluto. Murió joven, a los 31 años, tras sufrir un accidente durante una de sus aventuras. El trono que había heredado con gloria lo dejó sumido en el desconcierto. Por último, viajamos al corazón de África, al siglo XX. Allí encontramos a Jan Bedel Bokassa, un dictador que se autoproclamó emperador del Imperio Centroafricano en el año 1976.